Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Como todos los miércoles a las 12 del día estamos aquí para la conferencia de prensa semanal de Morena en la Ciudad de México. Y el día de hoy contamos con un invitado muy especial, el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República e integrante de 5 comisiones más, como la especial de seguimiento a la implementación del TEC-MEC, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Es un orgullo, un honor tenerlo aquí, porque además vamos a hablar de un tema importante, un tema relevante, trascendente, diría yo, para la ciudad, para los capitalinos y específicamente para todos aquellos niños y niñas que estudian en escuelas públicas y que se han visto beneficiados por el programa Bienestar, beca para niñas y niños en la Ciudad de México. La educación es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar, y esa es una lucha que se viene dando en nuestro país desde hace muchos años. Si nos remitimos a algunos antecedentes relevantes, podemos recordar, por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución de Apatzingán de 1814, que expresa que la instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Sentimientos de la Nación, en donde Morenos deja plasmado que se eduque a los hijos del labrador y del barrendero como a los del más rico hacendado, por ejemplo. Constituyentes de 1924 también se ocuparon del tema. El Congreso Constituyente de 1856 también se ocuparon del tema. Y todavía incluso en 1917 se tocó el tema y se reforzó la educación pública, gratuita y laica. Es una lucha que se ha venido dando desde hace muchos años, por generaciones y generaciones de mexicanas y mexicanos. Y hoy la jefa de gobierno de la ciudad, la doctora Claudia Sheinbaum, presenta una iniciativa que modifica la Constitución de la Ciudad de México, la joven Constitución de la Ciudad de México, para garantizar como un derecho constitucional el apoyo a 1.200.000 familias en la ciudad con niños y niñas que estudian en escuelas públicas. De hecho, en un estudio dado a conocer recientemente por la UNICEF y por Evalúa de la Ciudad de México, hay un reconocimiento a este hecho trascendente, a esta iniciativa de la jefa de gobierno, porque es fundamental para el apoyo a los estudiantes. Para hablar del tema, con todo el conocimiento que tiene, pues le dejamos la palabra a nuestro amigo y compañero senador Héctor Vasconcelos. Muchísimas gracias, Tomás, por esta invitación para estar con todos ustedes esta tarde. Amigos y amigas todos, no saben ustedes a qué punto me complace poder participar en una conversación sobre esta iniciativa de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, que me parece de la mayor importancia. En primer lugar, porque se trata de la educación de todos los mexicanos y mexicanas, y no hay tema, a mi juicio, más importante que ese. Para tener un país verdaderamente desarrollado, lo que más cuenta, más allá de recursos para aspectos determinados de la economía nacional, etcétera, lo que más cuenta es elevar el nivel educativo de toda la población. Entonces, creo yo que, voy a empezar un poco por el final, creo yo que esta propuesta de la doctora Sheinbaum lleva hasta sus últimas consecuencias una política de la cuarta transformación, ideas, conceptos que el presidente López Obrador ha mencionado
ya defendido por muchos años. El meollo, la esencia de esa concepción de la educación es que el Estado tiene la obligación de dar recursos económicos para la educación de la juventud. En un principio se trató sobre todo de becas para la educación media y para la educación superior, pero se ha ido ampliando la gama de edades a las que cubren estas iniciativas y este concepto de otorgamiento de becas. Y ahora, con esta iniciativa del gobierno de la doctora Sheinbaum, llevamos hasta sus últimas conclusiones esto que, como digo, es un punto medular del proyecto de la Cuarta Transformación. Como ya lo dijo el presidente de Morena en la Ciudad de México, nuestro viejo amigo, aunque él no es nada viejo, pero en fin, tenemos muchos años de batallar juntos, de dar muchas batallas. Como ya él lo mencionaba, los antecedentes de esta reforma son muy lejanos, se remontan hasta Morelos, nada menos. Sin embargo, yo he dicho en varias ocasiones que todo esto se mantuvo en el siglo XIX, básicamente en el nivel de los ideales. La realidad en todo el siglo XIX y hasta la Revolución Mexicana era que la educación era un privilegio casi únicamente de las clases privilegiadas, ¿verdad? Pero en el campo mexicano, en las zonas más pobres de las nacientes ciudades, no había tal educación en los hechos, aunque sí estuvieran plasmados algunos de los derechos a que tenía, que podía demandar la población, estuvieran plasmados en documentos oficiales. En la realidad, fue solo con el advenimiento de la Revolución Mexicana que se empezaron a materializar estas concepciones, con la creación de la Secretaría de Educación Pública hace precisamente 100 años y toda una serie de programas que se desplegaron a lo largo del siglo XX. Quiero recordar, por ejemplo, la gestión de don Jaime Torres Bodet, el esfuerzo alfabetizador de don Jaime Torres Bodet en los años 40 y en los años 50, desde luego la campaña inicial de José Vasconcelos al crearse la Secretaría de Educación Pública, pero todos sabemos que la educación cayó muy bajo durante las últimas décadas. Otra vez, insisto, en los documentos oficiales, en el plano del discurso oficial, seguían estando presentes los ideales de la más amplia educación a toda la población. Pero la corrupción, las prácticas sindicales en muchos casos y durante muchos años, digamos que descompusieron este ideal, lo degeneraron, y la realidad de la educación en México se encontraba en una condición lamentable hacia el 2018, cuando llega al poder la Cuarta Transformación. Entonces, hemos estado tratando, el presidente de la República, el presidente López Obrador, ha estado tratando de remediar esta situación y de poner la realidad al nivel de los ideales plasmados en los documentos oficiales. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través del otorgamiento de becas, que además, como todos sabemos, tienen la importancia de que contribuyen a alejar a los jóvenes de la deserción escolar y de las conductas antisociales que tanto daño nos han hecho en las últimas décadas. De modo que esta iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno, para mí es la cereza en el pastel. Esto viene a extender la realidad de la posibilidad de estudiar a las más tempranas edades.
Y hay algo que me llama mucho la atención. No solamente se habla en la propuesta de la jefa de gobierno de el otorgamiento de becas, sino que se hace alusión al mejoramiento de las condiciones de las escuelas. Esto es otro aspecto esencial. Esperemos que las asignaciones que reciba el sector educativo de la ciudad sean las suficientes para remediar situaciones lamentables en que en las escuelas no hay con frecuencia ni los más elementales elementos para llevar a cabo la tarea educativa. Las condiciones de sanidad y algo que también es muy importante y que ojalá quede cubierto a través de esta reforma, la alimentación de los niños. Ojalá que podamos recuperar un concepto que inició hace 100 años, cuando se creó la Secretaría de Educación Pública, de los desayunos escolares. Porque, decía el primer secretario de Educación, ¿cómo es posible que queramos darle clase a niños que no han desayunado? Entonces, este aspecto de también ocuparse de las cuestiones materiales en las escuelas y en la educación es, a mi juicio, también esencial. Por todas estas razones yo celebro muchísimo y para mí es un privilegio tener la oportunidad de estar con ustedes esta tarde comentando y conversando en torno a esta iniciativa verdaderamente fundamental, medular, que presenta nuestra jefa de gobierno. Gracias, Tomás, y estoy a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Buenas tardes a los dos y a todos. Quisiera preguntarle, senador, ¿sería como factible presentar alguna iniciativa a nivel federal para poder replicar esta iniciativa de la jefa de gobierno a nivel del país y poder pues garantizar que todos los jóvenes de nivel básico pudieran tener acceso a estas becas y que, como dice, pues es parte de medular de la Cuarta Transformación y del gobierno que encabeza Andrés Manuel? Yo creo que sí, desde luego. Yo me voy a permitir, si todos estamos de acuerdo, plantear esto ante la Comisión de Educación del Senado de la República para ver si podemos extender a toda la República, a todos los estados de la Federación, esta concepción que nace en la Ciudad de México como producto de esta iniciativa. ¿Cómo se ha encontrado el nivel educativo en la Ciudad de México justamente por la falta de estos apoyos? ¿Qué tanta importancia podría cambiar, transformarle el tema educativo, al menos en la ciudad, en lo que usted pudiera plantearlo a nivel federal? Perdón, no entendí bien la pregunta como tal. Sí, preguntarle qué tanto pudiera cambiar con esta iniciativa la cuestión educativa en la Ciudad de México y que en algún punto pudiera pasarse a nivel federal, ¿no? Sí, yo creo que esto va a cambiar muchísimo las condiciones de los niños y niñas en la Ciudad de México y por extensión esto puede llegar, no veo por qué no, a toda la República. Yo mismo me ofrezco para proponer esto en el Senado. Claro, esto le incumbe directamente a la Comisión de Educación, pero afortunadamente en esa comisión tenemos a la senadora Antares Vázquez, quien también milita con nosotros, es parte de la Cuarta Transformación, de manera que yo creo que ella va a ver con muy buenos ojos la posibilidad de proponer esto para el resto de la República. Una reforma educativa de ese nivel tendría que aprobarse también por Cámara de Diputados, ¿o cómo sería el proceso? Habría que ver, depende de la iniciativa, cómo queda establecida, ¿verdad? Pero yo no veo que haya ningún problema si también se incorporara a la Cámara de Diputados para la discusión. Me estoy refiriendo a lo nacional, no a lo federal, puesto que aquí es el Congreso de la Ciudad quien tiene que resolver esta cuestión, ¿no? Claro. Y si me permite otra pregunta para el dirigente Tomás Pliego. Tomás, ayer se presentó una iniciativa
iniciativa en el Congreso por parte del diputado de Morena, Carlos Mirón, para reducir las prerrogativas a los partidos políticos, justamente en este momento en el que pues hay una disputa de ustedes los partidos por la garantía de sus prerrogativas tan solo en este año. Preguntarte pues cuál es tu opinión al respecto, porque pues mientras ustedes están solicitando su garantía, acá están solicitando que ustedes se ajusten y disminuyan su solicitud de prerrogativas. Sí, solamente quisiera yo agregar lo siguiente. Este esfuerzo, el esfuerzo que representa la iniciativa enviada por la jefa de gobierno, trae ya conclusiones. Recordar que esto es un programa que está vigente y la propuesta de la jefa de gobierno es que se vuelva un programa que garantice la Constitución, un derecho constitucional. Pero miren ustedes, la UNICEF publicó o dio a conocer un estudio recientemente en donde habla de que gracias a esta beca 1.200.000 alumnos no cayeron en pobreza junto con sus familias. O sea, es fundamental, pero no solo puede ser desde nuestro punto de vista un esfuerzo del gobierno federal, porque en este caso es un esfuerzo del gobierno de la ciudad, un esfuerzo financiero que vale muchísimo la pena, pero creo que no estaría de más que los gobiernos del resto de las entidades de cualquier partido político evaluaran cuáles son sus prioridades. Vemos todavía mucho dispendio, vemos todavía mucho gasto innecesario. Basta darse una vuelta por la colonia Roma, Condesa, Hipódromo, Condesa, y ahí están las representaciones de algunos gobiernos estatales que pagan rentas por miles de pesos y que tienen gastos enormes. ¿Por qué los estados de la República no evalúan o no cambian sus prioridades? Dejan en algunos casos los gastos superfluos, los sueldos excesivos, los lujos, y canalizan este recurso en beneficio de las familias. Valdría la pena también que hicieran esta revisión, que hicieran este esfuerzo a nivel de los gobiernos estatales. Y por otro lado también decir, ya por ejemplo, el partido de la derecha, el partido de la reacción de los conservadores, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México salió a decir que no iban a apoyar esta iniciativa, excepto que, o sea, ya hay una serie de condiciones que están poniendo para poder apoyar este proyecto. Qué bueno que lo digan así abiertamente para que se sepa en la ciudad que los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional están en contra de que se apoye a las familias que más lo necesitan para que sus hijos puedan tener mejores condiciones y mayor calidad al asistir a las escuelas públicas. Es que es imposible a estas alturas y dada la situación que vivimos ir en contra de una iniciativa que apoya y ayuda a las familias. No tienen claro los panistas, por ejemplo, y hablo de los panistas en general, no solo de los de la ciudad, que los funcionarios públicos son solamente administradores del recurso que es del pueblo, que es de la sociedad. Habrá que recordar cuando Andrés Manuel, siendo jefe de gobierno, lanzó el programa de apoyo a los adultos mayores, cómo sufrió críticas, cómo fue señalado en todo el país por todos los partidos de oposición en ese momento. ¿Y qué pasó poquito después? Pues que estos programas sociales de apoyo a las personas, a las familias que menos recursos tienen, se reprodujeron como hongos. Pongo un ejemplo, en Coahuila, no solo se copió el programa del entonces jefe de gobierno y presidente de la República, sino que se implementaron otros programas, algunos verdaderamente injustificables. Y seguramente va a pasar lo mismo, va a haber críticas, sobre todo del PAN, ya las hay, pero el apoyo que va a tener esta iniciativa de la jefa de gobierno por parte de la mayoría de los capitalinos, incluso los que no se van a ver beneficiados por este programa, esta reforma, en un ánimo de solidaridad con las familias que sí tienen esta necesidad y se van a ver beneficiados, pues los va a obligar a doblar las manos y finalmente van a terminar apoyando esta iniciativa. Vamos a ver, en poco tiempo lo vamos a ver, pero sí es muy lamentable que
no se entienda, no se comprenda la importancia que tiene apoyar a los más necesitados. ¿Para qué sirve un gobierno? ¿Para qué es el Estado? Si no es para generar equilibrios y apoyar a las familias que menos ingresos tienen. Esa es la responsabilidad o una de las responsabilidades más importantes que tiene un gobierno, que tiene el Estado, y por eso esta iniciativa es fundamental y ojalá pase un poco como pasó, como lo dije ya, con los programas sociales que lanzó el jefe de gobierno entre el año 2000 y 2006 y que termine siendo replicado, pero por vía constitucional, no como programas en todos los estados de la República, porque eso va a ayudar a combatir la pobreza, va a ayudar a estimular a los niños, a las niñas, a los jóvenes a que continúen estudiando y finalmente nos va a ayudar a ser un país mucho mejor que el que somos. Sobre el tema. Y ahora respondiendo a tu pregunta, todo lo que tiene que ver con prerrogativas, recursos para partidos, está muy claro en los principios y el programa de nuestro movimiento, de nuestro partido Morena. Todo lo que sea autoridad, todo lo que sea reducción de gastos que no sean prioritarios, como que sí es prioritario para apoyar a las familias que más necesidades tienen, bienvenida a la discusión y vamos nosotros a seguir ese camino. No vamos a estar nunca en contra de algo así. Oye, Tomás, justamente apenas el lunes se publicó un protocolo por parte del ISM en caso de que partidos pudieran de sus prerrogativas. Pregunta, ¿Morena lo va a hacer? Mira, el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México es muy particular y es penoso porque tenían y pretenden seguir teniendo gastos excesivos y con este tipo de acciones como las que acabas de comentar, lo que intentan es esconder el fondo del asunto. Y el fondo del asunto es que el año pasado este instituto desapareció aproximadamente 70 millones de pesos. Todavía no saben, no han podido salir a decirle a la sociedad a dónde se fueron 70 o más millones de pesos. Tuvieron que ir a pedirle al gobierno de la ciudad apoyo, tuvieron que hacer economías que bien podían haber hecho antes y no habían hecho. O sea, se exhibieron, se descubrieron de cuerpo entero y ahora con este tipo de actitudes y medidas pretenden esconder o pretenden dar la nota, pero están muy lejos de eso porque ya se les dijo, y aprovecho para reiterarlo, vamos a ir hasta el fondo del asunto y si tenemos que ir a la fiscalía a denunciar para que se investigue penalmente, lo vamos a hacer. Entonces, que informen a dónde se fue ese dinero, que apliquen un programa de austeridad real y no el programa que dicen que aplicaron, que no es ni de austeridad ni mucho menos, siguen manteniendo sus privilegios, siguen teniendo un presupuesto de 1,200 millones de pesos, es una cantidad estratosférica de recursos. Y que no se preocupen que en Morena estamos por supuesto en la línea de reducir los gastos que no son prioritarios como el de las becas para niñas y niños en la ciudad. Bienvenida a la iniciativa del diputado Carlos en el Congreso de la Ciudad de México. Estamos revisando esto semanalmente, hoy en la tarde tenemos una reunión con el equipo jurídico, hay que recordar que presentamos una denuncia en la Contraloría del Instituto y una denuncia ante la Auditoría Superior del Congreso de la Ciudad, estamos también esperando respuesta. Y bueno, también aprovechar para ver si termina de quedar claro qué es más importante. ¿Qué es más importante para la ciudad, para los ciudadanos, para el país? Los excesos, los gastos superfluos de los órganos autónomos, porque no es solamente el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hay otros órganos autónomos en la ciudad. ¿Qué es más importante? ¿Eso, las prerrogativas de los partidos o apoyar a quienes más lo necesitan? Pues por supuesto que apoyar a quienes más lo necesitan. Entonces es hora de que todo mundo se vaya apretando el cinturón y que se discutan las prerrogativas y que se discutan también los excesos y los gastos superfluos de los órganos autónomos y cualquier otro órgano que tenga gastos innecesarios para que el dinero se pueda canalizar en lo verdaderamente fundamental que es el ser humano, que son las personas, empezando por los más necesitados. Por el bien de todos,
primero los pobres. Sí. ¿Cómo no? Miren ustedes, yo quisiera agregar algo a lo que dije hace un rato. Si uno revisa todas las corrientes de la psicología, todas señalan que los años determinantes para la formación de un ser humano son los primeros 5 o 6 años. Ahí queda establecida la estructura de la personalidad, todos los rasgos básicos de la psicología de la persona, de modo que de ahí la importancia también de esta iniciativa, de que quede en la Constitución de la Ciudad de México y eventualmente en la Constitución de la República, este concepto de dar becas para estudiantes de las más tempranas edades. Es el periodo en que se forma literalmente el cerebro, tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista psicológico. Ahí se forman los hábitos, por ejemplo, uno que a mí me parece de la mayor importancia, el hábito de la búsqueda del conocimiento, de la lectura. Si un niño no aprende a enamorarse de la lectura, de los libros, a respetar y amar a los libros, es muy difícil que esto se consiga después. Entonces, imagínense ustedes la importancia de que quede como en rango constitucional este concepto de que el Estado tiene la obligación de proveer becas y recursos físicos para las escuelas, de tal manera que los niños desde las más tempranas edades puedan crecer de una manera socialmente constructiva y también individualmente constructiva. Gracias. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes.